Bueno, hola amigos y amigas de IFIC. Nuevamente estamos en un conversatorio Quédate en tu casa, que ya van siendo tradicionales porque esta es la 12ª versión, si mal no recuerdo. Y que están enmarcados también dentro de nuestros conversatorios Mosaico, que son un espacio donde gente viene a presentar sus ideas de trabajo, pero relacionadas con campos similares a IFIC, pero también que se extienden un poquito más temáticamente. En este caso, en particular, nos toca un tema súper ifiquiano de gran interés, ¿no es cierto?, como es la línea de conexión entre la inteligencia artificial y la sociedad, en este caso, el bien común de la sociedad, podríamos decir, dado que la ponencia de nuestro invitado, Diego Arenas, se titula Desafíos en el uso de inteligencia artificial para el bien común. Y estamos súper orgullosos de haber traído a un exponente de este nivel. Diego, bueno, es estudiante de doctorado en Ingeniería en Ciencias de la Computación de la Universidad St. Andrew en Escocia y tiene un máster en Data Science en la Universidad de Edimburgo y es ingeniero en Ciencias de la Computación de la Universidad de Talca. Y además participó en un voluntariado de DataKind UK en Edimburgo y fue mentor el 2020 del programa de Data Science for Social Good en UK, en Reino Unido. Por lo tanto, ya verán que con ese currículum estamos hablando de alguien que sabe perfectamente y con gran experiencia, ¿no es cierto?, de lo que va a hablar en esta ocasión. Entonces, voy a darle el pase a Diego, no antes sin darle las gracias por gentilmente aceptar nuestra invitación. Así que muchas gracias, Diego, y quedamos a la expectativa de lo que nos vas a contar. Gracias, Simón. Encantado de estar. Gracias por la invitación. Encantado de dar esta charla de inteligencia artificial para el bien común, que es un tema que me fascina mucho. La presentación que tengo está estructurada en 3 partes. Voy a hacer la introducción, voy a ir por las 3 partes durante la charla y por favor, cualquier pregunta las pueden anotar en el chat y las conversamos al final de la presentación, al final de las slides, con la ayuda de Simón seguramente. Voy a compartir mi pantalla. ¿Se ve mi pantalla ok? Bien. Bueno, desafío en inteligencia artificial para el bien común. Me presento. Bueno, como Simón bien dijo, soy estudiante de doctorado en Ingeniería en Ciencias de la Computación. Desarrollador open source, contribuyo a bibliotecas en Julia, en Python, que son de libre acceso. Soy parte de los voluntarios de DataKind en el Reino Unido, que es una ONG que agrupa científicos de datos que ayudan a otras ONGs o caridades con problemas de datos. Y se entrega, por ejemplo, ayuda, soporte una vez al mes gratuitamente a todas estas organizaciones que vienen a preguntar acerca de los datos que tienen relación con sus problemas, los problemas particulares de cada charity, de cada ONG. Soy copresentador de un podcast Escucháis, donde hablamos temas de inteligencia artificial y precisamente conversamos sobre estos temas de data para el bien común, y justamente el próximo episodio es de ética en inteligencia artificial y en general un entusiasta de data para el bien. Esta foto es de un par de semanas, de hace unas 4 semanas atrás, en donde durante todo un fin de semana un grupo de voluntarios, científicos de datos, analistas y representantes de charities se juntan durante el fin de semana completo y trabajan, por ejemplo, en resolver problemas, las consultas, la necesidad de información de charities. Esta es una foto del sábado como a las 9 de la noche, o al finalizar el domingo, después de que se genera una serie de análisis que se entrega a la charity para que empiecen a tomar decisiones más informadas basadas en los datos que tienen. ¿Cuál es la motivación de
inteligencia artificial o data para el bien común, esta frase la refleja muy bien. Básicamente en 2011, las mejores mentes de nuestra generación están pensando en cómo hacer que la gente haga clic en publicidad online. Eso lo resume muy bien en cómo invertimos nuestro tiempo o nuestro esfuerzo o nuestro conocimiento actualmente. ¿Y quién lo dijo? Bueno, era uno de los primeros empleados de Facebook, cofundador de Cloudera, que es una empresa de más de $1 billón en Big Data, en una empresa tecnológica bien grande, pero que tiene un foco social y un foco como con conciencia que apoya este tipo de iniciativas para el bien común. En el fondo es para ayudar a organizaciones a cumplir sus objetivos utilizando sus datos. Muchas veces las ONGs, las charities no tienen la capacidad analítica o las herramientas o el conocimiento técnico de poder hacer este tipo de análisis y poder tomar decisiones más informadas. Es por eso que existen estas iniciativas de aplicar técnicas de inteligencia artificial o de data science o de ciencia de datos a este tipo de problemas sociales que tienen un impacto en la sociedad, que tienen un impacto más allá de un rendimiento económico de las empresas. Y finalmente, porque hay beneficios a nivel de sociedad. Eso, hay un impacto, hay un significado de lo que se hace. La agenda de la presentación, básicamente, la idea es definir qué se entiende, qué es inteligencia artificial para el bien común, mostrar unos cuantos ejemplos de qué se hace, cómo se aplica, cuáles son las distintas instancias para hacer eso, y los desafíos, que es precisamente el título de esta presentación. Aparte de lo que se hace, qué es lo que falta, qué tenemos que seguir mirando y en qué punto estamos. Y finalmente hay una serie de recursos que esta presentación la voy a compartir, que se pueden acceder a todos estos recursos. Partiendo, definiendo qué es inteligencia artificial para el bien en general, podemos decir, casi hacer un match entre cualquier término que está a la izquierda con cualquier término que está a la derecha, y básicamente vamos a estar hablando de cosas similares: inteligencia artificial, machine learning o aprendizaje de máquina, ciencia de datos para el bien común, datos o data, y big data. Cualquier término de acá asociado con un término de la derecha nos da casi el mismo significado. Básicamente es la aplicación de técnicas analíticas, técnicas avanzadas de análisis de datos, con un fin para el bien común, para el bien público, con un bien social, que tenga impacto social. Se habla también de data for humanity, data para la humanidad. Se habla también de inteligencia artificial por la Tierra o para la Tierra, y Microsoft ha sido uno de los líderes en ese frente. Hay una slide mostrando eso, que el cambio climático, la biodiversidad que se ve amenazada, hay una preocupación de generar conocimiento y aplicar estas técnicas para entender y informar, por ejemplo, políticas públicas o generar conocimiento con respecto a los problemas más inmediatos que vive nuestra sociedad o nuestro mundo actual, o para el desarrollo, for development. Espero que esto, cuando escuchen Data for Good o Big Data for Development, básicamente el sentido va a lo mismo: el uso de análisis de datos que tenga un impacto social, que tenga un bien común. La idea de usar datos para el bien no es nueva, no es algo que haya nacido en los últimos años, si bien en los últimos años ha traído a las grandes empresas como Facebook, Google, a iniciar laboratorios de Data for Good o iniciar más iniciativas o dar más financiamiento para este tipo de proyectos. No es nuevo. Por ejemplo, tenemos un ejemplo en Chile. Yo creo que ustedes, los del IFIC, lo conocen muy bien, el proyecto CiberSyn,
proyecto para monitorear la producción de bienes y la economía nacional. Básicamente, la esencia de usar tecnología para monitorear y controlar y el bienestar de la población no es nueva. Esto es una idea de los 70. Stafford Beer implementó el prototipo y desde el inicio de los computadores se ha tratado de utilizar la tecnología para el bien común. Ahora que el liderazgo se lo lleven las grandes empresas tecnológicas que tienen como un fin más for profit, es otra historia. Pero la idea de usar Data for Good no es nueva. Un ejemplo más reciente, voy a traer unos cuantos ejemplos que me ha tocado conocer o participar. Esto es son dos ONG, Global Witness y DataKind UK, se agruparon en 2017 para descubrir potenciales riesgos de corrupción en los datos. Hay algunas slides en inglés porque son fotografías de pantalla de las noticias, pero básicamente esta noticia es que el gobierno británico en 2016 declaró una ley de que todas las personas que fueran dueñas de más de un 25% de una empresa debían declarar todos sus ownership, los bienes que poseen, hasta la cadena más alta. O sea, si una persona es dueña de más de un 25% de una empresa en el Reino Unido, tiene que declarar todas sus otras posesiones hasta el final en la cadena de todas las empresas que posee y todas las conexiones que pueden haber. Entonces, un grupo de científicos de datos de DataKind tomó estos datos porque fueron abiertos con por esta entidad de gobierno, fueron disponibilizados para la población y tomaron estos datos y encontraron algunas empresas y personas que no cumplían con la reglamentación de la época, que debían responder. Y eso lo entregaron como al ministerio o al Companies House, que es como el registro de la empresa en el Reino Unido, con este listado de lo que encontraron, y se comprometió la Companies House a revisar estos datos. Esto fue posible solo porque dos entidades se unieron. Una entidad que es Global Witness hace campañas contra usos medioambientales, violaciones de los derechos humanos, explotación de recursos naturales y corrupción en el sistema económico y político global. Hay varios, tienen varios reportes. Este fue uno de los proyectos del 2017 con DataKind que aportó los científicos de datos. Y esto causó un impacto. La Companies House básicamente revisó eso y el año pasado cambió algunas reglas de la ley original. Gracias, en parte, no específicamente gracias al proyecto, pero fue una contribución. Estaban todos muy contentos en DataKind por este avance. También, o podemos argumentar que las tecnologías de inteligencia artificial para el bien son, o se aportan en distintos, son transversales y van en distintos niveles, desde la academia, que es generalmente lo que lidera la investigación, las técnicas, y aporta como el conocimiento, la industria, que generalmente toma de la academia lo que puede ser útil y lo aplica para ser más eficiente, para disminuir costos, pero también se puede aplicar al gobierno, a eficientar procesos. Generalmente hay muchos proyectos
para el bien común que vienen de departamentos de gobierno, que por ejemplo, inspecciones, sirve mucho utilizar este tipo de técnicas. Hay un ejemplo al respecto. Y OCS, que son organizaciones de cambio social. Ahí podemos mencionar a la ONG, a las caridades, a las organizaciones sin fines de lucro, que están embebidas en la sociedad, pero generalmente son las, si rankeamos o si ordenamos, generalmente son las últimas en recibir este conocimiento de tecnologías de inteligencia artificial. Y básicamente en estos dos mundos es donde los proyectos de datos para el bien común, datos para el bien público, se concentran, con harto apoyo de la industria y generalmente participación de la academia también. Es un concepto transversal, no es propio de una sola industria. Ahora, como contexto, esto es para contar un poco la historia bien subjetiva de cómo ha ido evolucionando los datos para el bien común. Podemos ponerle un punto de comienzo a la época actual en el año 2000, las Millennial Development Goals, las metas de desarrollo del milenio, que eran un proyecto de 15 años impulsado por las Naciones Unidas, que se enfocaban en 8 objetivos: educación, techo. Habían 8 objetivos globales para los cuales trabajaron, lo cual no se alcanzaron completamente. Algunos se avanzó mucho, pero no se cumplieron estas metas, y en 2015 se transformaron en lo que conocemos ahora como las 17 metas para el desarrollo sustentable, también definidas por las Naciones Unidas. En 2010, las Naciones Unidas fundan o empiezan el Global Pulse, que es un laboratorio de Big Data. Básicamente se encargan en distintas partes del mundo, hay 3 laboratorios, o habían 3 laboratorios, empiezan a recolectar datos y ver qué proyectos pueden tener un impacto social. Y a la fecha han publicado una serie de reportes que son bastante interesantes en su página web, sobre el uso de tecnologías para el bien global, para el bien público, y proyectos que benefician a sociedades o comunidades particulares. En 2011 se funda DataKind, que es una charity o una ONG emblemática, que básicamente agrupa científicos de datos, analistas que quieren donar su tiempo y conocimiento para ayudar a otras causas para el bien común. En 2013 se funda DataKind UK. Actualmente hay 6 chapters alrededor del mundo. DataKind UK trabaja principalmente con charities y con el sector, el sector de charities como el tercer sector en el Reino Unido. El mismo año 2013 se funda este programa Data Science for Social Good. Básicamente el científico de datos que trabajó para la campaña de Obama, Rajiv Ghani, básicamente después de haber ganado y usado los datos para en la campaña de Obama, funda este programa en la Universidad de Chicago. Y lo que hace es que cada verano postulan estudiantes para trabajar en problemas para el bien común, en data science, en ciencias de datos, y postulan organizaciones con sus proyectos, cosas que necesitan implementar. Los programas duran 12 semanas y los proyectos se revisan para que tenga esa duración, que tenga un impacto adecuado en la sociedad. Hay un proceso de revisión, de selección de los proyectos y los participantes, y esto se repite año a año. Año a año hay cada vez más proyectos con un impacto relevante social. Esto se mantiene y actualmente hay varias universidades, principalmente en Estados Unidos, en este minuto, haciendo data science para el bien público, for public good, que son una agrupación de universidades que este año por primera vez se hizo durante el verano, entre junio y septiembre. Los proyectos más o menos
en consorcio, mancomunado, en comunicación, lo cual es un gran avance. Y hacia ese tipo de colaboraciones hay que avanzar, va a ser una de las conclusiones. En 2015 se establecen las 17 metas de desarrollo sustentable. Estas se votan, se transforman, lo que no se cumplió se pasan acá y se generan 17 metas. Ban Ki-moon, el secretario general, dice, agreguen todo lo que necesitamos arreglar en el mundo al año 2030. Y por eso las 17 metas contienen 169 objetivos de diverso tipo. Eliminación de la pobreza, salud, energía, energía sustentable, una serie de objetivos que tienen que ver con las necesidades actuales. Y cada país se compromete en trabajar en alcanzar estas metas para el año 2030, que es el objetivo actual. Llevamos 5 años y esto luce bastante bien, pero hay que seguir trabajando. Incluyo acá temas sobre Open Data. Open Data ha sido todo el avance de inteligencia artificial y datos para el bien común ha sido en parte posible por la apertura de los datos. Y así que tenemos el Open Data Institute, creado por fundado por el mismo creador de Internet, que advoca por la apertura de los datos y compartir los datos. Open Data for Development, que agrupa ONG e instituciones que trabajan con datos y ofrece datos para el desarrollo de proyectos. El GovLab de la Universidad de Nueva York, que también lidera investigación y proyectos con sentido, en este caso con sentido desde el punto de vista del lado gobierno, pero también para bien común. Y las conferencias, básicamente FAT-ML, que se traduce como Fairness, Equidad, Accountability, Responsabilidad y Accountability y Transparencia en Machine Learning, que luego se transformó en FAT. Hice clic en el FAT-ML, se transforma en FAT, luego ACM FAT y actualmente es ACM FACT. Partnership on AI. En 2016 se funda con Google y otros grandes tecnológicas, básicamente para ponerse de acuerdo en temas éticos o en temas ya más regulatorios de lo que cada empresa, cada tecnológica grande y academia genera. En 2007 se hace la AI for Good. El Global Summit es una conferencia anual en Ginebra, en Suiza, donde se expone sobre el avance en el desarrollo sustentable y nuevas aplicaciones de inteligencia artificial para el bien común. Y esto se hace año a año. Actualmente, por COVID, ahora esto es virtual, así que cualquiera puede acceder a las charlas. A las charlas que se están dando actualmente. De hecho, la próxima semana hay una charla sobre ética y en AI en la versión 2020. Finalmente, Data.org, como ejemplo, hay más organizaciones, pero Data.org el año pasado inició un proyecto de dar apoyo monetario de $10 millones a proyectos para el desarrollo social, que básicamente ataquen Simón, ¿podemos poner en mute los participantes? Por Sí, favor. dame un segundito, lo veo. Sí. Ahí está. Gracias.
Data.org es un proyecto entre Mastercard, Rockefeller Foundation, que básicamente ofrece o está dando sponsorship por $10 millones para proyectos con impacto social, en focos específicos, pero que tienen un impacto social. El futuro del trabajo, recuperamiento después de los tiempos de COVID, y temas de ese estilo. Este es como una línea de tiempo de distintas organizaciones, conferencias y organizaciones como relevantes. No son las únicas y hay un montón que quedan afuera. Pero es bueno tener una idea de cómo ha ido evolucionando. No es algo que ha existido siempre. Con el tiempo se ha ido creando más y más, y es bueno tener una perspectiva de lo que existía y lo que está existiendo ahora. El día de hoy hay muchas más charlas semanalmente de ética y desigualdad, o ética en AI, por semana, que hace un año atrás o hace 2 años atrás. Eso es súper bueno. Un ejemplo rápido de la organización de Global Pulse de las Naciones Unidas. Básicamente es medición de pobreza contando techos. Este proyecto es del 2014 en Uganda. Básicamente hacer censo o enviar personas a monitorear o a hacer preguntas de los niveles de pobreza, por ejemplo, en Uganda o en África en general por los espacios, es bastante caro. Y los techos son un buen proxy. Los techos de las casas, con imágenes satelitales. Si vemos acá, son techos de metal cuadrados. Y estos techos redondos son como chozas. Y lo que hicieron fue entrenar un modelo que en el fondo identificaba los techos y hacía comparaciones, o puede hacer comparaciones con fotos anteriores. Entonces estos son los techos que tenían en 2012, y estos son los nuevos techos en 2012 y 2014. Entonces funciona como un proxy. Pueden asignar un valor de crecimiento basado en este tipo de conocimiento, que eventualmente no tiene ningún costo de enviar o recolectar o hacer un sistema de recolección de datos. Funciona bien como un proxy de medición de la pobreza para el país en específico. Y esto derivó, aparte de ser un éxito del proyecto, en generar un software que permite la ayuda social. Por ejemplo, el conteo de campamentos, dado los desplazamientos en zonas de conflicto, por ejemplo. Generar un software que prontamente va a estar disponible para instituciones sin fines de lucro, gratuitamente, para ver este tipo de problemáticas basado en este mismo tipo de tecnología. Más ejemplos. Voy a saltar un poco estos ejemplos para hablar de estos 2 ejemplos que son más cercanos. Data Science for Social Good, como les contaba, es una iniciativa más académica. Empezó en la Universidad de Chicago. Este año el programa se hizo un chapter en el Reino Unido. El Alan Turing Institute se hizo cargo junto con la Universidad de Warwick, y hicieron el programa en forma virtual. Este programa se hace en forma presencial hasta 2020, y dieron el paso de hacerlo virtual. 9 estudiantes participaron durante junio y septiembre trabajando en 2 proyectos para el bien común. Les voy a contar un poco los proyectos. Uno de los proyectos es Ofsted. Ofsted es una organización que hace las visitas, visita organizaciones, visita como las guarderías o los colegios de niños, y evalúa y hace un informe. Y basado en ese informe, tiene que revisar de nuevo
estas organizaciones o espera 4 años más para la siguiente evaluación. Si pasa bien, no tiene que hacer nada. Si se evalúa mal, tiene una inspecciona, esa es la palabra, inspecciona organizaciones. Y este proyecto lo que buscaba era asegurar la calidad del cuidado en la primera infancia para niños menores de 5 años. La idea es que que los niños menores de 5 años en el Reino Unido pasaran la menor cantidad de tiempo en una organización que ofrecía mal cuidado, que tenía mala evaluación. Entonces, usando los datos de visitas anteriores, de reclamos, de los mismos proveedores, de las mismas organizaciones, se generó o se genera un modelo que rankea y sugiere a los inspectores qué edificios o qué organizaciones visitar primero. Porque sin este modelo, básicamente era aleatorio. Decían, vamos a visitar 500 o 1000 organizaciones y de esas generalmente hay un porcentaje que va a fallar. Lo que hace este modelo es priorizar las inspecciones hacia aquellas que son más probables de que fallen si es que las visitan. Entonces, se prioriza el cuidado y básicamente los resultados dio que aumentaba en un 100%. Si antes se encontraban 20 organizaciones con mal cuidado, con el modelo dentro de la misma cantidad seleccionada va a encontrar en vez de 20, 40 del total seleccionado. Entonces, esto es una optimización, pero básicamente en pos o por el bien de los niños. Y el segundo proyecto fue todavía con el Banco Mundial, descubriendo patrones de corrupción en datos de compras públicas. Se utilizaron como ejemplo 2 países, uno europeo y uno de Latinoamérica, y básicamente se combinaron conjuntos de datos que antes no habían sido combinados. Uno son las compras públicas, los contratos, los montos, las organizaciones, junto con las declaraciones de intereses de los oficiales públicos, la gente que trabaja en el gobierno. Y se buscaron patrones que podrían llevar a riesgos de corrupción, intereses creados o relaciones entre empresas y funcionarios, por ejemplo, lo cual no significa que exista corrupción. No se acusa por un red flag, por una bandera, no significa que haya corrupción, pero son patrones que emergen que pueden ser revisados, que es básicamente lo que buscan los reguladores, los que regulan el tema de las compras públicas. Y se hizo un avance en la combinación de los datos. Esos son los 2 proyectos de este verano. Y tuve la fortuna de ser mentor técnico de los equipos que implementaban esto. Básicamente, las dudas técnicas con ciencia de datos era parte del equipo que apoyaba al desarrollo y guiaba en la implementación de los proyectos. Y ahora se está haciendo la entrega a cada uno de los partners, a Ofsted y al Banco Mundial, de los reportes y los códigos generados. Quiero pasar, voy a explicar esto rápidamente para pasar a la segunda parte de la presentación, pero básicamente este otro ejemplo es una organización que genera canastas de comida a familias que lo necesitan. Y cómo funciona es que son referidas por alguien. Un cliente referido, alguien llama y dice, yo creo que esta persona o esta familia necesita una canasta. Se llena en el sistema la petición, se genera una canasta y la persona que fue referida retira la canasta desde esta organización. Esto funciona como una forma de emergencia, una forma paliativa, como un recurso cuando no hay suficiente ayuda social y necesitan este tipo de ayuda de canasta familiar. Esta ONG funciona en un centro de food bank que funciona con donaciones de comida de supermercados, por ejemplo, y ellos lo entregan, priorizan la entrega a quienes más lo necesitan. Entonces, cuando se entrega esta comida, generalmente hay una conversación
con la persona para saber cuáles fueron sus necesidades o por qué llegó a la instancia de requerir esta canasta. Lo que se espera es que esto no sea repetitivo, porque si es repetitivo significa que está en una espiral que es de difícil salida. Entonces lo que se hizo en este caso es hacer un modelo para predecir una demanda futura. ¿Quiénes son más probables de que lleguen a pedir una canasta familiar el próximo mes o durante este mes? Los puntajes más altos son referidos a un asistente social que le toma los datos y investiga por qué puede ser. Entonces hay una priorización, porque hay una persona que hace la entrevista para toda la demanda. Hay una priorización de la ayuda. Cuando se implementó el modelo, básicamente empezaron a decaer las referencias por cliente, lo cual es un buen signo de que funciona. Brevemente, ¿cómo involucrarse en AI para el bien común? Principalmente descubrir qué causas te interesan o interesan personalmente, porque tiene que ver con dedicar tiempo y esfuerzo a un proyecto o proyectos que va a trabajar o que se van a desarrollar en el tiempo. Y en voluntariado pasa mucho que es fácil después votar el proyecto o más adelante descubrir que no me interesaba tanto. Entonces, si uno trabaja en causas que de verdad te interesan desde el principio, es más fácil mantener ese espíritu y la motivación para seguir trabajando. Voluntariado con charities, organizaciones que buscan este tipo de proyectos, si es que hay competencia en análisis de datos, o puede ser en tema social también. Empezar proyectos propios para quienes tienen este tipo de iniciativas, si hay algún problema, identificarlos y empezar a trabajar y compartir estos proyectos, estos códigos como tipo open source. Buscar fondos y colaboraciones. Actualmente hay cada vez más y más oportunidades para postular a proyectos para el bien común, para el bien social. Desistir a eventos como esto para informarse, y hay actualmente, dada la pandemia, hay varios eventos de este tipo que se generan online. Ya no es necesario asistir físicamente, lo cual es súper bueno. Este es un ejemplo de grants. Microsoft se comprometió con hacer invertir $50 millones desde el 2018 en los próximos 5 años. Revisa llamadas cada 4 veces al año y tienen que ver con grants o fondos para analizar datos de la Tierra. AI for Earth. Inteligencia artificial para el planeta, para la Tierra, para el planeta. Tiene que ver con biodiversidad, con agua, cambio climático, por ejemplo. Este es un proyecto en el que estamos trabajando con Ricardo Segovia. Básicamente, proyecto de Machine Learning para recrear las zonas de vida a nivel del planeta. Contiene un componente grande de Big Data. Tenemos más de 380 millones de puntos de datos para analizar, y básicamente queremos identificar por kilómetro cuadrado cómo ha evolucionado desde el año 50 hasta ahora las zonas de vida del planeta, cómo se ha movido y qué especies actualmente viven o estuvieron o se visualizaron en ese espacio en el pasado. Un proyecto ambicioso en el punto de vista de datos, pero muy entretenido. Bien. Esta es la segunda parte de la charla. Lo voy a cubrir en los próximos, yo creo, 5 o 10 minutos para dar tiempo a las preguntas, pero básicamente estos son básicamente los desafíos. En inglés se habla de fate, que es como destino, se traduce como destino, pero es la sigla de fairness, de equidad, accountability, traducido como responsabilidad, transparencia y ética. En temas de sesgo y equidad, tenemos considerar distintos problemas de sesgo en los análisis. Sesgo de disponibilidad, recordamos lo más inmediato. Sesgo de información, tomamos decisiones con lo que tenemos a mano. Sesgo de confirmación, buscamos evidencia para justificar lo que queremos decir.
y distintos tipos de sesgo. Hay que ser conscientes de los distintos tipos de sesgos que tenemos desde el análisis de los datos o en los datos mismos. Y en ese sentido, bueno, estos 3 libros son altamente recomendados, que tienen que ver con temas de fairness y ética. Esta es una biblioteca en Python para evaluar si tus datos o si los resultados de tu modelo están sesgados o no con respecto a una base. Es súper recomendable para incluir en los proyectos este tipo de biblioteca al final. Una vez que está hecho el proyecto, mis resultados están sesgados o no, informar y preguntarse por qué, para evitar el sesgo en los resultados. Responsabilidad. 2 instituciones interesantes o importantes: Partnership on AI, varias empresas tecnológicas y academia, y AI Now, un instituto que examina como el impacto social de inteligencia artificial. En responsabilidad tenemos la auditoría de algoritmos, que sea posible entender qué es lo que está haciendo un algoritmo, asignar propiedad. Si un algoritmo está tomando decisiones o recomendando cosas que no deberían ser, hay que llamar al dueño, hay que saber quién es el dueño de este algoritmo y hacerlo responsable por eso. Por ejemplo, entre las recomendaciones de AI Now es no permitir el uso de reconocimiento de afecto, o sea, con cámara saber si la persona está contenta o las expresiones faciales que utiliza en decisiones que afectan la vida de las personas y acceso a oportunidades. Si se le da, por ejemplo, un ascenso o no basado en la expresión facial. Eso de partida no debería utilizarse. Esa es como la recomendación. Y una serie de esos temas. Transparencia. Necesitamos explicabilidad e interpretabilidad, que los modelos, que los algoritmos que se utilizan sean entendibles, que cuando tengamos derecho, por ejemplo, a saber por qué estamos siendo calificados con un 0,5 o un 0,6 como resultado, qué es lo que lleva a esa decisión. Estos 2 libros están bastante buenos en ese sentido. Es un resumen de los modelos en Machine Learning que son explicables y explica cómo funcionan, y 2 librerías o bibliotecas en Python para agregar explicabilidad a los resultados que se generan de modelos de Machine Learning o de inteligencia artificial. La idea es abrir la caja negra. La caja negra es cuando tenemos un resultado y no sabemos por qué sucedió, necesitamos cajas blancas o cajas grises. Básicamente es entender lo que está sucediendo adentro o ser capaces de más o menos saber por qué el resultado fue lo que dio y por qué. En ética hay varios frameworks, varios marcos de trabajo ético en AI. Hay un recurso al final de la presentación que condensa más de 160 recomendaciones o de estos tipos de documentos que sacan organizaciones sobre acuerdo ético y cómo se debería utilizar. Aquí menciono 2, Ethical OS y este trabajo realizado por la IEEE, en el cual es bastante descriptivo, y lo bueno de este estudio es que involucró más de 700 personas en distintos grupos de trabajo, entonces tiene una multidisciplinaridad y bastante más personas mirando lo que se hace. Eso también es recomendable de tener. Los desafíos, que era la promesa del título. Básicamente necesitamos... generalmente el mercado resuelve muchas cosas con marketplace. Hay un montón de empresas tecnológicas que se hacen famosas o se hacen útiles porque son un marketplace, conectan la demanda con la oferta. Lo mismo se necesita para proyectos de AI for Good. Actualmente funciona como muy por goteo, muy
muy de nodos cerca. Si está cerca, puede que funcione. Un marketplace abriría esta oportunidad. Actualmente existe uno. Abriría esta oportunidad a conectar instituciones de distintas partes y a poder trabajar no solamente cuando uno está físicamente en las instancias o los proyectos, estas escuelas de verano o estos fines de semana, sino en cualquier minuto que se tenga tiempo para hacerlo. Y herramientas colaborativas para hacer esto más inmerso y comunicativo entre los voluntarios. El scoping de proyectos es un gran desafío. El saber qué hacer, qué recomendar, cuáles son los próximos pasos para las organizaciones. Porque tener un mal scoping de proyectos asegura que no se va a tener un resultado bueno al final, si es que se llega a implementar. Si hay un mal scoping, un mal definición de alcance de los proyectos, generalmente eso no fructifican, no se implementan. Sistemas de recomendación, así como el marketplace, es un gran tema en equidad y en sesgo, porque cada sistema de recomendación impone su propio sesgo. En base a qué criterios se está recomendando. Cada vez que uno ve el primer resultado, ¿por qué el primer resultado y no los que están al final o los que están al final, los que no se muestran? Ese ya es un sesgo. Se puede producir el sesgo de burbuja de Facebook, por ejemplo. Por eso hay un gran campo de investigación en sistemas de recomendación justos, fairness en los sistemas. Sesgo, como hablábamos antes, auditoría de algoritmos, que seamos capaces de entender por qué y tener respuestas de por qué los resultados son como son. Problemas de financiamiento. Cada vez hay más grandes empresas tecnológicas que están financiando proyectos, pero idealmente hacer esta iniciativa de AI for Good autosustentable, que no dependan de la venta de publicidad para que se realicen estos proyectos. Hacer un mercado sustentable por sí mismo. Desafíos por sector. Hay un montón de desafíos en comida a nivel global, económico, más ahora que antes, en cómo manejar la crisis económica y predecir crisis económica y cómo distribuir o redistribuir el ingreso y riqueza. Problemas de transporte, todo el tema de autos automáticos, autos que se manejan solos, están metidos en el transporte público, que también lo mismo como planificar el bienestar general, bienestar en temas de healthcare, de salud, agricultura, educación. Y hay tensiones, por ejemplo, entre hacerlo más equitativo o hacerlo más preciso. Si buscamos más precisión, generalmente vamos a estar afectando a una comunidad más que a otra. Si lo tratamos de hacer más equitativo, más justo para todos, generalmente estamos perdiendo precisión en los resultados finales. Y el desafío entre realidad versus teoría. ¿En qué deberíamos estar trabajando ahora? La teoría es muy interesante, pero puede ser algo que no es implementable o podemos ir por un hoyo de conejo hasta el final, pero no obedece a la realidad actual. Generalmente los proyectos de AI for Good tienen un resultado tangible, un impacto tangible que está muy conectado con la realidad, con los problemas actuales que suceden. Entonces ese desafío, ese balance, hay que manejarlo bien. Esos eran los desafíos. Estos son los otros recursos que voy a pasar rápidamente para que podamos revisar las preguntas. Competencias de Data Science para el bien común. Aquí, si quieren participar y ganar dinero, hacer modelos de Machine Learning, todos los proyectos tienen que ver con un impacto social o un bien para el planeta, por ejemplo. Si quieren participar en concursos, altamente recomendable. Repositorio de proyectos de inteligencia artificial de la UN, de las Naciones Unidas. Este es el recurso de guías éticas, más de 160 frameworks. Este es un repositorio en GitHub con todo el contenido que se enseña en la escuela de verano de Data Science
Es bastante genérico, pues habla de bases de datos, lenguaje de programación, análisis estadístico, etcétera. Bastante completo y siempre se está actualizando. Y la conferencia de AI for Good Global Summit, que les comentaba, que tiene recursos online y las charlas se están generando actualmente online. Cualquier iniciativa ojalá esté vinculada a la meta de desarrollo global, que estas son las 17 metas definidas en 2015 por la UN hasta 2030. Cada una de estas metas, eh, cero pobreza, cero hambre, bienestar, educación de calidad, tiene submetas y que pueden ser medidas por cada país. La idea es progresar y avanzar en cada una de estas metas. Y cada país tiene desafíos distintos también. Cada uno sabe dónde le aprieta el zapato. Idealmente llegamos a un partnership de las metas, donde podamos colaborar y contribuir colaborativamente a cumplir estas metas. El mundo en datos básicamente es un gran recurso para revisar los datos actuales de nuestro planeta. Hay distintos indicadores y están explicados con visualizaciones y descripciones. Tienen un tracker, un seguimiento de las metas globales y también de COVID. Y bueno, finalmente, alfabetismo y madurez de datos. Hay framework de madurez de datos para organizaciones para evaluarse cómo están y cuáles son los próximos pasos para mejorar en su manejo de datos para poder utilizar algoritmos de inteligencia artificial o machine learning en sus datos. Y finalmente, algo bien importante son las estrategias nacionales de inteligencia artificial. Actualmente Chile en el 2019 tenía el lugar 39 de los países en cuanto a 39, 40, de varios países. Y básicamente las estrategias nacionales se incluye la conversación sobre ética, sobre cómo afecta el uso de inteligencia artificial para el bien de la población, dependiendo de lo que se necesite. Puede ser en salud, en Chile puede ser en temas comerciales, en temas de producción agrícola o también minera. Y cada país tiene una estrategia distinta, pero hay cosas comunes, como por ejemplo el bienestar de la salud, la ciberseguridad, la movilidad de las personas que no sean afectadas por conflictos internos, guerra, el bienestar de las personas y la ética. Idealmente, o las buenas estrategias involucran al sector privado, la academia y la sociedad civil. Eso ha sido un overview, un resumen de AI para el bien común. Gracias por escuchar y ahora podemos ver preguntas si es que tenemos tiempo. Las personas que quieran hacer preguntas pueden levantar la mano de manera virtual. Hay un botoncito al lado de su participación y pueden levantar la mano y así les vamos dando pasada. ¿Podré yo partir? Aquí Pablo Raceto. Dale. Gracias. Por favor, dale, siéntate con calma. Oye, Diego, muchas gracias por tu charla, buenísima. Quería preguntarte, a mí me gustan las clasificaciones, como tratar de clasificar los distintos tipos, en este caso de inteligencia artificial por el bien o bien común. Usaste un poco un concepto y también el otro. Y vi que una clasificación clave era academia, industria, gobierno y OCS. ¿Y OCS qué es lo que era? Organizaciones de cambio social, ONGs, organizaciones sin fines de lucro, organizaciones que se involucran en el cambio social. Ese es como el macro concepto, básicamente. Ya. Te quería preguntar un poco por una categoría que me da la impresión que podría ser extra, pero tal vez
pudiese estar en alguna de ellas y yo no verlo bien, que son las instituciones que se agrupan, o sea, no las instituciones, todas las inteligencias artificiales que tienen en común la maximización de la coordinación horizontal, ¿ya? Que es como un concepto que tiene que ver con que se minimice la necesidad de coordinación vertical. Y la coordinación vertical es la coordinación esencialmente mediada por el Estado, por ejemplo, que el Estado asegura la calidad de un hotel, entonces verifica, qué cosas así. Y versus aparece Airbnb, por ejemplo, que se salta eso y que se califica porque la gente lo califica online y no tenéis para qué pasar por el permiso del Estado de cumplir con normas, porque, y esencialmente, entonces, esencialmente lo que hace es que una persona tiene una necesidad, que es un lugar para quedarse cuando va a otra ciudad, ponte tú, y el otro tiene un servicio, que es una pieza, y punto, y hay una conexión directa. Claro, casi directa porque hay un Airbnb de por medio, que es un software, y detrás hay una empresa. Y está Uber, que es lo mismo, y uno dice, ya, pero es que esas son como empresas grandes que se transan en la bolsa, ya, pero da lo mismo, porque al final otras empresas o iniciativas basadas en inteligencia artificial, por ejemplo, Couchsurfing, no sé si lo cacháis, que es Sí. como un Airbnb, pero que en realidad Claro. es sin que medie dinero, sino que como que tú vas ahí en el fondo ganando un cierto prestigio y una especie de moneda de favores. Pero en el fondo es lo mismo, o sea, uno es mediado con plata y otro sin mediar plata. Pero el servicio esencialmente es que un ciudadano tiene una necesidad y otro ciudadano se la puede satisfacer y verse beneficiado directamente. Y todo ese grupo de actividades es súper gigante, ¿ya? Y incluye Mercado Libre, y incluye los movimientos de software libre, de Linux, de Wikipedia, de Libre Taxi, de Waze, ya que permite que la gente se autoorganice respecto al tránsito, ¿cachai? Y a los pagos y cosas así. Eh, Todo ese mundo, ya que en los conceptos que como que caracterizan el tema del solidarismo, que estoy promoviendo, se basan en este concepto de coordinación horizontal, ¿ya? Una coordinación que esencialmente prescinde de la coordinación vertical, que es la que ha estado esencialmente en manos del Estado y de las grandes empresas intermediadoras, en general mega empresas. Algunas, bueno, en fin. Entonces, y el concepto de bien común, uno dice, ya, pero para ti esto califica como bien común. Eh, Porque bien común, si lo metemos en alguna de las cajas que había puesto, en academia, industria, gobierno o el cuarto, Sí. Pongámosle ¿dónde? un ¿O lo ejemplo. pondría en el cuarto o faltaría un quinto? Lo que están mencionando, para mí son marketplace que están en la segunda categoría, que es la empresa privada, es la industria, que salen a satisfacer una necesidad de mercado que no está satisfecha y maximiza esa solución y por eso genera recursos. Pero Y, entonces la palabra industria no está tan buena, sí, sí, porque no sé si Couchsurfing es una industria, ¿cachai? O claro, Wikipedia, una industria. claro, Habría que cambiarle el nombre, pero te claro, entiendo. Ahí está una categoría que es más asociada tal vez a las empresas, algo así, a las sector empresas privado, privadas. digamos, sí. Empresas privadas, ese tal vez sería el concepto. Sí, exactamente. Eso es lo que quiero decir. Sí, puede que la industria esté, industrias en general, pero sí, el sector privado o la empresa privada es la segunda categoría. Y todo eso, esa empresa, esa es la pregunta. Sí, creo que O- sí, sí. Que me gusta meter en cajitas las cosas. sí, sí, yo creo que está en el segundo, en la segunda categoría. Pero Ahora, habría que cambiarle el nombre, creo yo. Porque la industria hace alusión a una escala muy grande de las cosas. Y esto no tiene por qué ser de escala tan grande, creo yo. Los ejemplos que sí. hemos dado. Sí, hay empresas chicas o empresas que empiezan chicas y crecen. Ahora, tomando un poco tu pregunta,
si bien satisfacen un mercado, hay que pensar en un límite también, porque, por ejemplo, Airbnb, generalmente lo que pasa si no hay regulación, son muy disruptivas en la sociedad en general. Airbnb ha sido bastante disruptivo en ciudades más turistas, o hasta antes de COVID, pero básicamente porque desplaza a la población local, subiendo los precios Sí, del centro. sí. Tiene un Desplaza, problema en las ciudades muy turísticas, claro, pero es bien específico, ¿eh? ¿Cachai? Que se podría ser inteligente y controlar esos aspectos, pues, en aquellas, porque se da, por lo que yo he cachado, justo en esos contextos, que son las ciudades muy turísticas. Y ahí se podría restringir, pues, pero no restringirlo en todo el mundo. sí, ese es el tema de la regulación y pensar un poco en las consecuencias de los algoritmos, de los sistemas que se utilizan, que actualmente no se da el ejercicio consciente de pensar cómo impacta lo que voy a poner en producción. Oye, pero perdón, pero siguiendo la idea, pero ponte tú Wikipedia, Linux, eso es empresa privada, o sea, yo no lo vería como que Wikipedia, porque claro, Wikipedia es una empresa que no sé, creo que tiene como 100 Sí, empleados, no sé, pero Wikipedia no es eso, Wikipedia es toda una comunidad mundial de sí, gente que en- aporta solidariamente porque le gusta sí, Wikipedia. sí. En Y general, eso, ese tipo de no organizaciones sé si es estarían en industria, ¿cachai? ese tipo de organizaciones estarían en las organizaciones de cambio social, En las que, últimas. claro, claro, que tienen un impacto social que es por un bien común y que tiene una filosofía totalmente distinta a otra empresa. Eh, Veo Ya. que está levantando la mano ahí. Gracias. Gracias, Pablo. Hola, hola Diego, ¿qué Hola, tal? ¿Cómo Ricardo. estás? Muchas gracias por la presentación. Mi nombre es Ricardo Vega, soy cliente frecuente del LIFIC y de sus excelentes charlas, así que estoy feliz de estar acá nuevamente y bueno, agradecerte nuevamente la presentación, un tema súper interesante. Interesante para mí también porque yo trabajo justamente en temas que podríamos denominar como de bien común. Yo trabajo tal vez en algo que se relaciona con lo tuyo o con lo que tú expusiste, y es lo relacionado con la participación cívica, de cómo estas herramientas nos permiten justamente, de alguna manera, habilitar nuevas maneras de participar de participación cívica, particularmente en el escenario que estamos viviendo yo acá en Chile, por ejemplo, bueno, y en otros lados, donde la ciudadanía está empujando por mayores niveles de acceso, porque, qué sé yo, el Estado-Nación, que nace en un momento donde la gente no puede ir a la metrópoli a participar, manda a los representantes, pero ahora sí podemos con las tecnologías, ¿ya? Entonces hay como un movimiento mundial súper importante. Mencionaste al GovLab de Nueva York, que está en Nueva York y que hacen unos eventos en Latinoamérica bien interesantes. Entonces, lo tuyo se relaciona mucho también con este otro fenómeno de gente que está interesada no solamente en el bien común, sino que en la participación de todos en el destino de la sociedad. O sea, ya no nos bastan los representantes, ya vemos lo que ha pasado con estos señores. Eh, entonces, en mi caso particular, yo trabajo con temas de visualización de datos, de texto, particularmente con la Constitución chilena. Tengo un proyecto hace un tiempo, ahí hace unos 5 años, que lo puedo enviar después. Eh, entonces veo que también hay grandes oportunidades para, por ejemplo, la inteligencia artificial, justamente en otro tipo de código, que son los códigos legales, las constituciones, Por son ejemplo, en sí. el fondo también son software, pero los que ejecutamos el software somos toda la sociedad, no son las máquinas y todo. Entonces, es interesante ese paralelo. Respecto a lo que mencionaba Pablo, siento que hay también una crisis en los marcos conceptuales, ¿ya? En el sentido de que a lo mejor también es momento de retomar otros marcos conceptuales que existían antes de la industrialización. Por ejemplo, ahora tenemos muy instalada la noción de lo público, ¿ya? Que lo público nace de la acción del Estado, ¿ya? En la sociedad también. Las calles son públicas, etc. Por otro lado está lo privado, ¿ya? Pero hay otro marco que está en medio que se nos ha olvidado muchas veces,
que es el tema de los procomunes, ¿ya? De estas cosas que son comunes de todos, que no es de nadie, pero que son de todos. El paisaje, el lenguaje, el ADN, ¿ya? Y que se corre muchas veces el peligro de que sean apropiados. Entonces, también aprovechando lo que mencionaba Pablo sobre el tema de la industria, agua. de la industria, el agua, el cielo, ¿ya? El espacio, ¿ya? A lo mejor también estamos en una especie de crisis de conceptos, ¿ya? Y a lo mejor hay que retomar ciertos conceptos, ¿ya? Y a mí me parece que el concepto ese de los procomunes, los que en inglés se conocen como los commons, y ahí también es famosa la tragedia de los procomunes, que también hablaba Elinor Ostrom, esta señora que justamente ganó un premio Nobel por su trabajo en los procomunes. Sí. En términos físicos, en términos digitales, estamos liberados de ese problema, pero sí. Sí, pero hay una liberación de los que somos más o menos conscientes de las posibilidades de esa liberación. Sí. Porque Y tenemos acceso también. Claro, tenemos acceso, de que los que instalan al final las grandes tecnologías son las grandes empresas. Y sabemos que eso no es así. O sea, la mayoría del software que ha dado soporte a Internet es software open source. Entonces también yo creo que el asunto de la inteligencia artificial pasa también por retomar o expandir un poco los marcos conceptuales que tenemos. Sí. Eso principalmente, yo creo. Quería como hacer ese comentario y nuevamente agradecerte por la interesante presentación. Gracias. Gracias. ¿Hay otra pregunta? Hay preguntas del chat. Jonathan. ¿Me escuchan? Sí. Ya, saludar a todos, buenas tardes. Bueno, yo estoy haciendo un diplomado en IFIC. Soy profesor de Ciencias Naturales y... Ahí sí. Soy profesor de Ciencias Naturales y Física. Y a mí me gustaría, lo planteo como sugerencia, no es una pregunta, que la inteligencia artificial, por ejemplo, estuviese al servicio del ciudadano en temas políticos. Por ejemplo, me encantaría que cuando se esté viendo televisión, la señora Juanita, que no tiene tanto acceso a las minucias de las redes sociales, pero sí tiene siempre su tele, y el caballero que vive en Aysén, que va a ir a votar fielmente, ¿cierto? Eh, pero que en el fondo va a ir a votar porque tiene ideas como raras de la política y no se informó más allá. Entonces, que la televisión abierta tuviese la oportunidad, por ejemplo, de mostrar una franja en cuando, por ejemplo, el Longueira aparece de la nada de repente y empieza a hablar y ofrecerse como futuro para Chile, siendo que es un tipo que cometió prevaricación, y eso está sancionado por ley, que es que no puedes recibir una cantidad de plata determinada si tú vas a legislar en una ley en la que estás recibiendo dinero. Entonces, tenemos una ley de pesca, por ejemplo, con, con, con un tremendo daño de ese tipo. Entonces, a mí me gustaría, por ejemplo, como ciudadano, que todos tuviésemos la oportunidad de que en la franja, a medida que un político aparece, hay un identificador, por ejemplo, de rostro, y que me dijera como ciudadano la legal de ese tipo. Mira, condenado a no sé qué cosa, recibió 300 millones de Corpesca, y que la ciudadanía tenga toda la información y acceso a esa información rápida y expedita, o el presidente, o alguien que se esté candidateando, y que tenga la facilidad de aparecer ahí. Mira, se comprometió en tanto, no cumplió en tanto. Eso. Bueno, sí. Solo complementar que no toqué mucho el tema de privacidad, pero hay como un paradigma de que mientras más público el personaje, más escrutinio, más un poco de perder esa privacidad en pos del bien común, de que el ciudadano pueda decidir y conocer mejor quiénes son sus representantes. O sea, como que hay un trade-off de mientras más público, más expuesto un personaje, más expuesto está a tener sus datos de exponer sus datos al escrutinio público. Que es una cuestión de la privacidad que no necesitamos que nos investiguen a todos porque sí, pero sí a las autoridades o a los personajes que están a cargo de tomar decisiones que tengan un mayor nivel de escrutinio. Claro, porque si lo eligió la gente, tenemos derecho a ese porcentaje de gente a saber qué está haciendo en algo que ofreció público, entonces también a desmentirlo públicamente.
Hay una pregunta de Víctor Hugo Navia. La voy a leer. En imágenes para selección de pacientes para terapia en accidente cerebrovascular, son indispensables los software de inteligencia artificial. Me interesa que exista desarrollo en Chile o latinoamericano, ya que los costos se deben pagar, son inalcanzables para los hospitales públicos del país. Sí. Es solo comentar que es una situación lamentable de que ocurra eso. Generalmente lo que pasa en tecnología es que al principio las tecnologías van a ser más caras y a medida que se masifican, se democratizan, bajan el costo. Y mientras más incentivos a innovar, a entrar en el sector para startups o para empresas, mejor para todos. Stop. Por favor, apaguen sus micrófonos una vez que terminan sus intervenciones. Les habla su grupo. José Araya, excelente presentación. Quisiera que nos contara un poco más sobre cómo se chequean posibles sesgos los datos que se tienen. Esa es la mina de Amartya Sen. Con respecto de AI for Good en Chile. Hay distintas formas de chequear sesgos en los datos. Hay una presentación seminal en 2018 que muestra 21 formas distintas de chequear por sesgo en los datos. Porque depende cómo definamos el sesgo, es cómo lo calculamos. Ahora una forma directa, por ejemplo, o algo como un chequeo que se hace normalmente o que se hace como de entrada, es chequear por grupos. Si tienen un resultado que afecta a una población y quieres saber si eso afecta, voy a tratar de explicarlo abstractamente, pero tienen un resultado que afecta a una población, a un país, por ejemplo, y quieres saber si afecta negativa o positivamente a un determinado grupo, por ejemplo, de género. Lo que se hace es que si el porcentaje de la población completo es, por ejemplo, del 25%, lo que esperaría que fuese justo es que el 25% se expresara para cada uno de las categorías del género. Eso puede ser una definición de equidad. Si te da que para un género en particular es del 70% y para el otro del 0%, claramente hay un sesgo que afecta a uno de las categorías o a varias de las categorías en ese grupo particular de análisis. Entonces, hay un resultado para la población en general, que el promedio es ver ese mismo promedio por cada uno de los grupos y ver qué tan distante está cada uno de los grupos con respecto al promedio de la población. Es una forma directa. Ahora, la lámina de Amartya Sen del libro es básicamente, el mensaje ahí es que la propuesta de Amartya Sen es hacer una justicia comparativa, que en vez de pensar en instituciones perfectas, como John Rawls propuso o proponía o propone, propuso, instituciones perfectas de pensar lo mejor que puede pasar, maximizar el bienestar de cada uno de la población, es, y una propuesta de arriba hacia abajo, es hacer un análisis comparativo de justicia, ver cuáles son las desigualdades que nosotros identificamos inmediatamente desde abajo hacia arriba. Y en función de eso, aplicar arreglos o mejoras para construir justicia con una perspectiva de justicia comparativa. Básicamente es el ideal. Idealmente lo mismo aplicamos en inteligencia, en la selección de proyectos, en la revisión del alcance, cómo poder, cuáles son los proyectos que tienen mayor alcance o mayor impacto en lo público, en lo social, desde un punto de vista comparativo. Es una perspectiva personal, no es lo que se ocupe para todas las como regla, pero esa es la idea. Hay dos personas con las manos levantadas. Campillay Llanos está primero y después el mismísimo José Araya. Por favor, sí. Adelante. Hola. ¿Se escucha? Sí.
Perfecto. Tengo una pregunta, muy buena la charla, espectacular, digamos. Tengo una pregunta, en realidad son dos, las voy a sintetizar muy resumidamente. Haciendo el paralelo, por ejemplo, la formación de los ingenieros en el sentido de que para alcanzar el contenido matemático más genial, digamos, y motivante, por ejemplo, las ecuaciones diferenciales, para mí eso es como la inteligencia artificial. Es decir, donde uno logra, el cálculo es genial porque hay ecuaciones diferenciales que te explican el mundo, digamos, la naturaleza, el universo mecánico. Pero para llegar a eso hay que dominar las derivadas y las integrales. ¿Cuáles son las dos herramientas indispensables para poder alcanzar la inteligencia artificial? Y esa es una pregunta. Y la otra es que, más o menos en el sentido, digamos, cartesiano, digamos, la inteligencia artificial es un nuevo cerebro que uno adquiere, llamémoslo así, yo tengo mi cerebro, estoy pensando, y hay un genio, entre comillas, así como, yendo las palabras del profesor Raceto en el curso de epistemología, un genio maligno, un cerebro nuevo, ¿cierto? Y que te puede inducir a errores, porque puede parecer que a lo mejor él esté correcto, tú estés equivocado, y todas las posibles, digamos, posibilidades que los dos estén equivocados. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son las habilidades que debe desarrollar, habilidades cognitivas, que debe desarrollar un especialista en la inteligencia artificial? ¿Cierto? Porque tiene que distinguirse de un usuario normal, porque el especialista se está enfrentando a un cerebro que tiene que reconocer cuándo ese cerebro dice la verdad o no. ¿Entiendes? Entonces ahí hay algo cognitivo que deberíamos nosotros desarrollar en nuestra mente, que no sé qué tiene que ser. Eso. Muy bien. Interesante pregunta. La primera, tratando de reducir al máximo a un común denominador de las distintas técnicas, porque en inteligencia artificial y machine learning se ocupan, es una como familia, hay varias familias de algoritmos, varias familias de técnicas que se utilizan. Pero si tuviese que reducir al mínimo, diría principalmente álgebra, más simple que ecuaciones diferenciales, álgebra, y sobre todo álgebra de matrices. Matrices. Yo creo que la mayoría de los algoritmos utilizados se puede reducir a la explicación o implementar, o requiere álgebra como base. Sobre eso se construyen algoritmos más complejos y elaborados, pero la fundación y lo que generalmente se enseña, lo primero, el día 1 de inteligencia artificial, el día 1 de introducción, es álgebra y álgebra de matrices. Eso es lo principal. Y la segunda pregunta, este genio maligno, y cómo podemos contrarrestar ese conocimiento. Yo diría que el pensamiento crítico es indispensable, el cuestionar de por qué estoy viendo lo que estoy viendo, por qué él me está entregando lo que me está entregando, y al mismo tiempo, a lo mejor no es no algo que se desarrolla, pero se incentiva, es la curiosidad de evaluar los métodos que estoy utilizando. Generalmente uno no termina con el resultado. Uno tiene los datos, entrena un modelo con esos datos, hace una evaluación, dice esto estuvo bien, esto estuvo mal, me quedo con el que estuvo bien, y tiene un resultado. Generalmente no debiese terminar ahí. Muchas veces termina ahí para la empresa, dicen este es el modelo y esto es lo que da. No debiese terminar ahí, y lo que viene a continuación es un poco lo que explicaba durante la presentación, es involucrar técnicas de explicabilidad, de interpretabilidad, que me permiten entender, uno, la composición del modelo, lo que el modelo en sí, que son básicamente parámetros. Imaginemos que es una ecuación, o varias ecuaciones, que al final me dan un resultado. ¿Cómo se generan esos parámetros? ¿Cómo se producen? ¿Por qué la variable X es más importante que la variable Z, por ejemplo? Para entender cómo el modelo llegó a ese resultado, y también cuáles fueron los datos, las variables que influyeron en ese resultado. Porque generalmente un modelo tiene tiene varias variables que considera.
Por ejemplo, para predecir el clima de mañana, podemos utilizar la temperatura, la humedad, la presión, una serie de variables. ¿Cuáles son las que impactan más? Me interesaría conocer ese ranking de las variables, y si me da un resultado de que va a llover, por ejemplo, me interesaría saber por qué se basa en que, por qué el resultado me dice eso. Entonces, pensamiento crítico para analizar los resultados, y curiosidad para introducir técnicas de análisis a los resultados finales y al proceso también de entrenamiento. Súper, muchas gracias. Había otra mano levantada. José Araya estaba levantando la mano. Después yo. ¿Aló? ¿Se me escucha? Sí, sí. Ah, ya, perfecto. En realidad yo pregunté esa la de los sesgos, pero tenía otra súper breve, que es sobre si sabes de proyectos de inteligencia artificial para el bien común en Chile, si hay esto, se hacen esta especie de reuniones de geeks donde les dan pizza y empiezan a juntar datos y a resolver problemas. Si se hace eso acá. Y lo otro es si es que has trabajado en algún proyecto de este tipo acá y qué tal es la accesibilidad de los datos. Pensaba que hubiera sido bueno usarlo para repartir las cajas de comida. Por ejemplo, Acá, sí. a mí me llegó una, porque no estaba bien, tenía mi despensa llena de tallarines, digamos, no tenía problema. Pero no me llegó a llegar. No sé, entonces no sé si esas dos preguntas, ¿cómo están esos proyectos acá en Chile y qué tal la accesibilidad de los datos en general? Ya. Buenas preguntas. Específicamente, iniciativas en Chile no las sigo todas. Conozco por ejemplo, los programas de Data Science o de Big Data que se dan en varias universidades, pero eso no implica que se utilicen para el bien común. Reconozco y súper bueno lo que hace el GovLab de la Adolfo, que tiene entiendo un diplomado de entiendo Big Data o ciencia de datos para políticas públicas, que está bien vinculado con el GovLab o con la teoría o el contenido del GovLab de la Universidad de Nueva York. Recientemente había estado la iniciativa de Empatía, que fueron unos fondos que se postulaba para proyectos de inteligencia artificial para el bien común, con foco específico. Un poco lo que era el data.org, que eran $10 millones, pero en menor escala, pero básicamente daban fondos para un proyecto de 6 meses o un año, parece, trabajar en este tipo de iniciativas. Entiendo que el GovLab con el Ministerio de Medio Ambiente tienen un proyecto en esa categoría para predecir calidad del aire en distintas ciudades, en lugares específicos que son como críticos o contaminados. La segunda pregunta, ¿cuál era? Los datos. Sobre la accesibilidad de los datos. Es que cuando uno tenía un proyecto era muy difícil acceder a bases de datos amplias, ¿no? Y transparentes, Sí. etc. Buena pregunta. Generalmente hay datos que se pueden acceder. El INE tiene buenas bases de datos que son bases de datos generales, que se pueden utilizar como comparativa o como sistema base. Tiene el censo, tiene la CACEN, tiene una serie de bases de datos, de microdatos públicos. El datos.gov.cl está cuando se mantenía, tenía bastantes datos que eran súper interesantes bajarlo y analizarlo. Yo lo hice más de una vez, que bajé los datos y analizaba distintos tipos de problemáticas para generar entendimiento.
Y luego está Chile Datos, que no sé qué tan mantenido está, pero tiene como 8 conjuntos grandes de datos que están accesibles y los puedes acceder y se pueden subir datos y puedes pedir otro tipo de datos. Chile Datos, que era un proyecto, creo que donado por César Hidalgo al gobierno de Chile y que contiene como 8 o contenía originalmente 8 datasets que eran bien útiles, como el censo y otros datasets que se pueden utilizar desde el principio, o sea, llegar y bajar y analizar. Ahora, para problemas específicos, la recomendación es, por ejemplo, hacer scrapping o contactar a la organización para conseguir esos datos y pedir acceso, que te los den en CSV, en TXT, y trabajar con eso. Súper, gracias. Uh-huh. ¿Podría hacer una pregunta yo? Sí, sí. Pablo, es que no sé levantar la mano, parezco el más abuelito aquí. Ya. Son 3 preguntas y medio complicadas, así que tal vez las podemos ver una por una, pero la primera es, me pareció escucharte decir a la rápida que el problema de la tragedia de los comunes, que estudió tanto Elinor Ostrom, no era un problema para ustedes. No. Me equivoco. Okay. ¿Y por qué pienso? O sea, me gustaría saber las razones de por qué tu afirmación, pero yo me imagino, por ejemplo, la versión cooperativa de Uber, ¿cierto? Imagínate que Uber, en vez de ser una empresa capitalista tradicional, es una cooperativa. Y en que todos los taxistas en el fondo fueran parte de la cooperativa. Sí. Y que se pueda hacer con Libre Taxi, ya está el software. Sí. Pero en ese caso existen esos problemas que no digo que estén mal, yo soy pro Ostrom. Ostrom dice que esos problemas se solucionan con ciertas reglas. Pero eso, nomás, esa es la primera pregunta. Sí, para aclarar, lo que dije que no hay un problema en el mundo digital, básicamente porque el problema de los comunes afecta más en el espacio físico. Si tenemos un predio y todos queremos plantar algo, necesitamos poder mantenerlo, preservarlo, hacerlo sustentable, dividirlo o repartirlo de una forma que no afectemos al otro. O por ejemplo un libro para todos, físico, es difícil, tenemos que cuidarlo, tenemos que hacer que ojalá que cada uno lo pueda tener acceso y leerlo, etc. Un libro digital no tiene ese problema, hacemos una copia y se lo entregamos a todos, no cae en el problema del problema de los comunes, que necesitamos cuidar el recurso para que todos nos beneficiemos, en ese sentido particular, que en digital podemos hacer una copia y ya estamos beneficiados inmediatamente. O sea, el recurso no es escaso en el fondo. Claramente, eso. Y por lo tanto no hay ninguna tragedia con que sea común. Sí. Y el mismo recurso, el mismo libro, el mismo contenido. Claro, porque ya se puede copiar. Interesante. Interesante que las leyes de copyright se mantengan. Sí, pues eso lo impide. Impide la copia. Se mantengan entre lo físico y lo digital cuando no es el mismo problema. Ese es otro tema distinto, pero es interesante ese. Mira, temazo. Oye, segunda pregunta. Pablo. Ajá. Mira, si dejamos la segunda pregunta para otras personas, entonces, por ejemplo, Juan está aplaudiendo, está levantando la mano, pero está aplaudiendo tanto que quiere preguntar. No, si es necesario, después les pregunto después de cámara. Vamos. Ya, sí. Gracias. Juan, te escuchamos. Perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches, Diego. Qué bueno escucharte. Estimado, mira, tengo una duda. ¿Cuál crees tú que es el límite ético entre los campos donde se pueden aplicar la inteligencia artificial y finalmente donde el ser humano pueda tomar decisiones? Hago esta pregunta en cuanto a lo siguiente. Por ejemplo, acá en Chile tenemos un problema en cuanto a la aplicación de justicia, que es el mal llamado problema social de la justicia de clase, que en casos similares, idénticas normas se aplican de color blanco para cierta persona, negro para otra. Otro ejemplo práctico. En la Corte Suprema tenemos que en el mismo día, una misma materia, de repente una norma se interpreta A y la misma norma en otra sala se interpreta B. Entonces finalmente crea sesgo, situaciones similares, interpretaciones distintas.
Acá incluso muchos abogados han dicho de que obviamente que eso se podría solucionar con inteligencia artificial, donde ciertas situaciones, digamos, más digamos, domésticas, por ejemplo, accidentes de tránsito, multas vecinales, etcétera, las decisiones las pudiera tomar directamente una máquina, finalmente, donde, por ejemplo, no cumpliste con el parámetro, sanción. Si cumpliste con el parámetro, no hay sanción. Pero finalmente vemos que muchas cosas todavía el ser humano tiene que tener digamos, la capacidad de resolver y obviamente tratar de ser objetivo. Pero ahí es donde uno crea el dilema de finalmente, ¿cuál es el límite? ¿Hasta dónde uno podría dejar la cabida a la inteligencia artificial para la toma de decisiones? Y hasta dónde llegamos finalmente, porque finalmente también podemos caer en el peligro que después dependamos 100% de máquinas, obviamente algo utópico, pero si uno llegara a pensar, digamos, más allá, finalmente el ser humano no podría tomar decisiones. Eso sería. Gracias, Juan. Interesante pregunta, buena pregunta. ¿Dónde está el límite? Básicamente hay que poner, sobre todo actualmente hay el límite en que hay que tener, hice una perspectiva, opinión personal, humanos en el medio. Los resultados de estos modelos de inteligencia artificial, de modelos de machine learning, debieran ser supervisados por un humano, y la decisión final, sobre todo cuando impacta la vida de personas, debiesen ser hechas, puede ser con inputs, con información adicional generada por máquinas, pero las decisiones todavía debiesen ser hechas por humanos con un criterio, y que puedan ser rebatidos, o apelar a la explicación de por qué eso. Eso uno, poner humano se llama humano en el loop, human in the loop, en estos modelos. El resultado va al humano y el humano visa. El tema de resolver cosas con inteligencia artificial tiene un riesgo también, porque la inteligencia artificial no es objetiva. Si los datos de entrada son sesgados, si los datos son blanco y negro, por ejemplo, por clase social, como tú ponías en el ejemplo, lo que vas a pasar es que el algoritmo va a aprender el mismo tipo de discriminación, el mismo tipo de sesgo, lo cual no es ideal. Se puede compensar, se puede entre comillas, arreglar el modelo para que no sea, o para que beneficie a distintos segmentos de la población más justamente, pero no es necesariamente la solución ideal. Idealmente, sí se pueden utilizar para, por ejemplo, encontrar más información, para buscar casos similares, o para buscar relaciones entre similitudes de casos o leyes que se vinculan entre sí, como para legalmente. Yo creo que tiene una gran utilidad y potencial en ese sentido. Ahora, para tomar decisión autónoma en temas chicos, en casos más simples, también tiene un potencial de riesgo, porque ahí pasamos a otro problema que se llama como el código es ley. El código de programación es la ley, lo cual no tiene ningún criterio. Si es mayor que esto, decide eso; si es menor que eso, decide esto otro. Y eso tiene un riesgo, porque si no es para todos, igual va a generar una desigualdad en la evaluación, porque los que son evaluados por un robot van a tener una decisión súper clara. Los que no tienen acceso, o porque el sistema no hay internet, se cayó ese día, o son decididas por humanos, va a tener un trato distinto. Y eso se va a notar. Tendería a evitar eso y mantener que el servicio sea de información, pero decidido por un humano. No sé si hay otra pregunta, o si respondí, Juan, tu pregunta. Podríamos volver a la pregunta de Pablo, entonces, la segunda. Ya, pregunta número 2. ¿Tiene sentido
¿tendría sentido la idea de generar algún tipo de observatorio o etiquetado? No sé cómo se llaman bien en este momento, pero son como cuando hay certificaciones de empresas B, por ejemplo, certificaciones de empresas éticas, de comercio justo, que esencialmente son como formas de garantizarle a la persona que va a acceder a una cosa que no conoce, que efectivamente pertenece, en este caso, a inteligencia artificial por el bien común. No sé si es que hacer algo así de forma centralizada o de forma distribuida. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros en el IFIC defendemos la acreditación en red para acreditar los estudios de educación superior, como imitando en el fondo la revisión por pares de la ciencia, que no es una agencia central la que te acredita, sino que son los pares, la gente que trabaja, los expertos en La el tema. confianza en el sistema. Claro, y sí, y la conexión directa entre expertos, ¿cachai? Los reviewers en el mundo de la revista, pues no hay ninguna agencia central en la academia diciendo cuáles papers son buenos y cuáles malos y a quién hay que leer ni nada. Es una cosa que ganáis el prestigio a punta de revisión por pares. La pregunta es si... O sea, si tiene sentido buscar alguna forma como de delimitarlo objetivamente, por lo menos para gente que necesita una orientación rápida. Claro. Como saber, es como si te interesan o no los transgénicos. A mí no me interesa el tema de los transgénicos, pero si a ti te interesa tener la etiqueta de que esto es transgénico y esto no, ¿cachai? El etiquetado. Y en proyectos de inteligencia artificial para el bien común, por ejemplo, Sí. ese tipo. Sí. Sí. Sí, y si bien no hay una entidad que certifique, y la comunidad es relativamente pequeña a nivel global, o sea, hay varias universidades, pero es pequeña, todavía la gente se conoce, o se está conociendo, se está empezando a conocer, se está empezando a ver las distintas iniciativas. Sí vale la pena pensar en una cierta estandarización o no sé si certificación tú sí o tú no, pero sí generalmente los proyectos de AI para el bien común tienen ese label, porque he apreciado, tiene cierto estatus el hacer AI para el bien común que hacer para una empresa privada. Lo cual también tiene otro estatus, pero en la comunidad como de científicos de datos o de analistas de datos, sí, en la comunidad que conoce de esto, porque hay cierta comunidad que todavía no es ampliamente súper conocida. Sí tiene un estatus y los proyectos generalmente tienen la etiqueta, que es por el bien común, y hay charlas, generalmente en las conferencias de ciencias de datos, hay una charla que dice algo para el bien común, tú sabes que tiene un impacto social, que trabaja con problemas como actuales, y agregar ese apellido para el bien común o for good o for social good o for public good le da ese estatus distinto a los proyectos. Y sí existe y es como emergente. Desde mi punto de vista sucede naturalmente ese label y ese estatus. Que ahora que lo pregunta me doy cuenta, pero sí está. Súper, muchas gracias. Uh-huh. Puse mi correo en el chat por si tienen alguna pregunta o quieren hacer alguna conversación sobre ese tipo de temas. Súper dispuesto y no hay ningún problema de conversar o enviar sus preguntas a través del email. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Yo creo un poco para finalizar, porque ya hemos estado 1 hora y 40 minutos robándole el tiempo, ¿no es cierto?, a Diego. No, lo hace muy encantado. gentilmente, pero también tiene límites. Entonces podemos ofrecer una última. Si no hay nadie más, yo ofrezco mi última pregunta. Siéntate como en tu casa. Oye, pero muy, muy cortita y medio salida del contexto. ¿Qué opináis con que Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, el Estado más bien de Estados Unidos,
atacó a Google por ley antimonopolio, me parece un hecho bien notable. ¿Cuál de todo? Un poco Es una noticia como de ayer. Así. ¿Contexto? Ah, ya. Sí, lo acusó, y la razón principal por lo que yo leí, Estados Unidos, o sea, a Google, la empresa más grande del mundo seguramente, no sé, junto con Facebook, y la atacó al Estado por antimonopolio, y el argumento que alcancé a leer era porque gastaba mucha plata Google anualmente en asegurarse de que todos los celulares tengan por default el Google instalado. Y que en el fondo esa actitud era monopolio. Así como lo planteas. Mira, pero te lo planteo también así como con otra dimensión. Que el mundo de la inteligencia artificial y de Internet y todo esto que está pasando, que recién estamos comprendiendo porque ha sido muy, muy rápido, incluye fenómenos súper así como, podríamos decirle, para ponerle color, anarquistas, ¿ya? Como o de democratizadoras, para ponerle más bonito. Y a la vez, unas hiperconcentraciones medio locas, como Google, ¿que es cierto? Y Facebook, y unas cosas que son una locura, ¿no? El nivel de concentración, de poder, y de gente que se quiere comprar a la empresa al lado para fusionarse con la de al lado y comprar a la otra, y si no me la vendes, te cago, y es lo que le pasó a varias empresas que no se quisieron vender. Entonces, pero a la vez, entonces conviven como dos tendencias, una muy concentracionista y otra muy distributivista. Entonces eso lo conecto también con la pregunta de que el hecho de que Estados Unidos en este momento haya atacado uno de esos dos extremos. Está atacando a Google. Yo sospecho que Trump y el dueño de Google debieran almorzar de vez en cuando. No sé cómo. Puede ser más con Facebook que con Google, pero... sí, en general se corre un riesgo súper grande con estas empresas tecnológicas súper grandes, hiper grandes, que son más grandes que países, tienen economía o ingresos más grandes que Producto Interno Bruto de países del mundo. O sea, son empresas más grandes que... es loco pensarlo. Y que tienen un poder increíble. O sea, no conocemos como el alcance que puede hacer si no tienen estos límites impuestos. Ahora, los detalles de por qué o si esa fue la razón o hay una razón como de fondo, latente, por la cual generan este tipo de acciones contra una empresa, porque no podría opinar, pero sí me parece razonable tratar de... Bueno, es difícil articular lo que pasa es que el riesgo es tan grande que empresas como Facebook, Google, Amazon concentren tanto poder que tiene un riesgo en la influencia de contenido, en la influencia en la formación, en la recomendación, en los gustos de las personas. Si es que uno no se desconecta, está como casi a merced de esta grande empresa. Es un riesgo latente y que se discute y no tiene una solución evidente, porque es como quitarle o cortarle la ala un poco a la empresa. Ahora, tratar de instalar Google en todos los sistemas operativos, usar Android. Android es un sistema operativo que es principalmente desarrollado por Google y que trate de estar en los celulares. Es razonable, como cualquier otro sistema operativo puede tratar de estar en los celulares. Ahora, si Google ha presentado políticas o políticas monopólicas, como presionando a las otras empresas para que instale su sistema operativo o no concediendo cierto tipo de privilegio o privilegiando algo por sobre lo otro, puede que tenga una base esa acusación. Ahora no desconozco mayormente
los detalles, que no podría hacer como una opinión objetiva sobre eso. Muchas gracias. Y muchas gracias por tu charla también, realmente muy buena y muy buena tus respuestas. Muchas gracias. Gracias. Y vamos a concluir porque realmente ha sido una charla súper detallada, súper interesante y además un conversatorio muy fluido, respondiendo todas las preguntas con harta claridad y buenísima información. Así que, Diego, te damos las gracias en IFIC por haber regalado tu tiempo tan generosamente y tu conocimiento, y esperamos verte presencialmente alguna vez pronto cuando Encantado. todo pasa un poco. Te esperamos en IFIC para cualquier otra charla, presentación y para lo que nos necesites. Muchas gracias. Y gracias también a todos los asistentes. Gracias a todos por asistir. Gracias. Chao.